Paso a vosotros, amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Juanita Chávez, de México. Es para mí un honor ser participante de los expositores de la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a nuestro Dios y a los administradores de este grupo por la invitación. En este día vamos a analizar el estudio que corresponde a la carta a los Corintios. Dice así: Primera a los Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Segunda semana. Subtema: la división de la iglesia. Tema: 10ª solución. No comparar ni juzgar a los ministros. Texto bíblico. Los textos bíblicos se encuentran en Primera a los Corintios, capítulo 4, versos 6 al 13, al cual les voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Bendito Creador, Rey del Universo, Padre, le damos gracias porque usted nos permite, Padre, escudriñar su palabra en este día. Usted nos da, Padre bendito, su palabra para que sea para edificación de cada uno de nosotros. Le agradezco, Padre Celestial, porque usted permite que en estos momentos reflexionemos acerca de su palabra, Padre bendito, de todo lo que está escrito en ella para nuestra enseñanza. Y para que también cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento, Padre, que su palabra es dada por usted, Padre bendito, para que cada uno también, Padre, aprendamos a hacer, Padre bendito, lo que hacer, Padre, y a llevar a cabo lo que en su palabra está escrito, Padre. Que no como seres humanos, Padre celestial, nos creamos independientes de usted, Padre, porque no puede ser así, Padre bendito. Como seres humanos necesitamos, Padre, de su presencia en nuestras vidas. Necesitamos, Padre bendito, de su ayuda, de su sabiduría, Padre, de sus enseñanzas, Padre bendito, para que podamos vivir, Padre, correctamente y aplicar a nuestra vida lo que su palabra dice. Así también, Padre bendito, les suplico y les ruego por todos aquellos hermanos que han de escuchar, por todas aquellas personas que aún no lo conocen, Padre, que por esas plataformas ellos, Padre bendito, tengan el conocimiento de su palabra. Les suplico que les dé usted ese espíritu para que ellos puedan, Padre, entender su palabra. Y a mí, Padre bendito, que me dé también, Padre, sabiduría e inteligencia para que no hable palabras conforme a mi voluntad, sino conforme a lo que está escrito en su palabra. Gracias le doy en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Iniciemos, hermanos, a desglosar este tema que nos ocupa en este día. Es acerca, ¿verdad? Vamos a analizar acerca de
lo que acontecía en la iglesia de Corinto, con aquellas personas que tenían ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero lo estaban aplicando mal, porque vemos en esta lectura, ¿verdad?, que nos dice aquí claramente que a veces como seres humanos confiamos quizá más en nuestra sabiduría, confiamos más en el aprendizaje que quizá estas personas, como personas preparadas en esa iglesia de Corinto, ¿verdad?, pretendían ser los mejores delante de los demás, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Dice esa parte: el hombre mundano y natural se mide, se juzga, se gloría y se enorgullece de sus logros y dones superiores. Algunos en la iglesia de Corinto estaban cometiendo el mismo error. Estaban juzgando los dones de los creyentes y de los predicadores. Los ministros Pablo y Apolos sirven de ejemplo. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos dice el verso 6 que ya leímos. Pero vemos aquí que estas personas creían, ¿verdad?, tener esa sabiduría, se querían creer superiores a los demás, que ellos tenían mucho conocimiento, porque ciertamente eran personas preparadas, eran personas cultas, ¿verdad? Pero el problema aquí era que ellos tenían esa arrogancia. Era lo que no los dejaba pues avanzar en cierta forma, porque vemos aquí que cuando las personas, ¿verdad?, cuando como seres humanos queremos elevarnos demasiado, queremos ser más que los demás, queremos creernos superiores, pues estamos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios, porque Dios, ¿verdad?, Él no ve con buenos ojos a los soberbios, a los que tienen arrogancia, a los que se creen superiores, porque todo lo que tenemos, todo depende de nuestro Dios. Todo Él es el que nos da esa sabiduría, nos da esa inteligencia, nos da esa facilidad de aprendizaje. Pero siempre debemos de agradecer a nuestro Dios, siempre debemos de tener a Dios en nuestro corazón para no sentirnos superiores a los demás. Y esa era la problemática que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso esa división, por eso ese, ese deseo de decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Ellos estaban poniendo su mirada en los seres humanos. Ciertamente, Dios los pone, Dios los usa, son instrumentos, ¿verdad? Son instrumentos usados por nuestro Dios para predicar la palabra, para llevar la palabra de nuestro Dios, para que todo aquel que escuche la palabra sea llevado a los pies de Cristo, sea llevado a los pies de Cristo, a que tenga ese conocimiento. Pero aquí estas personas pues estaban con esa arrogancia, con esa vanidad, no era gente humilde. Esa era aquí la problemática, que no eran humildes, no eran humildes. Entonces vemos aquí que nuestro Dios, a Él no le agrada esas actitudes de los seres humanos. Dios resiste a los arrogantes, a los orgullosos, a aquellos que se creen superiores a los demás, pero dice aquí que Él da mayor gracia a los humildes. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 138, verso 6. Vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Salmo 138, verso 6, dice así, la palabra de nuestro Dios: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A Él no le agrada cuando el ser humano se enorgullece, cuando es altivo, cuando se quiere creer que por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, lo sabe todo. No reconoce
no reconoce el amor de Dios, no reconoce esa bondad de nuestro Dios, porque todo lo que nosotros tenemos debemos siempre de agradecerlos. Así tengamos ese conocimiento, sabemos que viene de parte de nuestro Dios y que tenemos que darle gracias. Tenemos que siempre reconocer que todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, pues aquí vemos que cuanto más alto el hombre cree, se siente con más sabiduría, con más inteligencia, pero no reconoce que todo esto viene de Dios, que Dios se lo ha dado, que ese conocimiento que tiene es porque Dios se lo ha dado, porque Dios le ha permitido tener ese conocimiento. Cuando no lo reconoce, entonces el ser humano está creyendo que por su propio conocimiento y por sus propias fuerzas, él puede todo, él puede ser todo, que no le hace falta nada. A lo mejor puede tener hasta en su mente y en su corazón que no necesita de Dios y sin en cambio no debe de ser así. Cuanto más el ser humano se humille, más hallará gracia delante de Dios, más cerca está de Dios. Entonces vemos aquí que Pablo ve esa problemática, por eso es que manda esa carta a la iglesia de Corinto, porque ya había esas divisiones, ya había esa situación de arrogancia, de altivez, de soberbia en cada uno, ¿verdad? De todos aquellos que decían yo soy más que él, yo tengo más conocimiento, yo soy más sabio, yo soy más inteligente. Y eso pues quizá hasta este tiempo también en algunos lugares todavía se escucha, ¿verdad? A lo mejor porque tengo un título de ministro, porque yo sé más que él, estoy mejor preparado, entonces a lo mejor él nada más es un diácono, no sabe mucho. Quizá hasta este tiempo todavía se escuche, ¿verdad? En algunos lugares todavía se escuche estas palabras, o a veces tenemos esa situación. Entonces, nosotros como seres humanos debemos siempre de ser humildes, de reconocer que todo lo que tenemos viene de nuestro Dios, dejar de lado la arrogancia, porque eso era lo que estaba causando división en la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, pues Pablo estaba preocupado por esa situación y por eso es que él les manda esta carta diciéndoles y poniéndose como ejemplo. Él se estaba poniendo como ejemplo. Apolos y Pablo se ponen como ejemplo, sirven de ejemplo. Y les dice así, lo vemos en el verso 6. Dice así la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Se pone de ejemplo y pues que vean, ellos no estaban recibiendo, ellos no tenían en su mente y en su corazón recibir aplausos de los demás, recibir ese reconocimiento del mismo ser humano. Ellos no querían aplausos. Ellos estaban sirviendo a nuestro Dios, predicando la palabra, predicando el evangelio, y lo que ellos querían es llevar a toda aquella gente que creyera en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, ¿verdad? Que tuviera ese conocimiento y que fuera creciendo día a día en ese conocimiento y que llevaran a cabo y que aplicaran a su vida todo lo que ellos estaban aprendiendo, que fueran creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, fueran creciendo espiritualmente. Ese era el objetivo de Pablo y de Apolos y de Pedro y de todas aquellos siervos, aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el servicio, lo que ellos tenían que poner, el servicio, el amor, la bondad, la misericordia, la enseñanza a toda aquella gente que quisiera escuchar y que aceptara y que aceptó en aquel momento, que abrió su corazón y aceptó la palabra de nuestro Dios por medio de ellos, porque ellos solamente eran instrumentos usados por nuestro Dios. Entonces no tenían por qué
no tenían por qué tener esa arrogancia, por qué tener esa superioridad, o sentirse superiores a los demás. No tenían que tener esa arrogancia, sino al contrario. Tenían que ser humildes, tenían que reconocer que Dios les daba esa sabiduría para poder compartir la palabra a toda la gente que aceptara, que quisiera abrir su corazón y que aceptó también en ese momento. Dice aquí en la palabra de nuestro Dios, en 1 Corintios 4:6, voy a volver a leer este verso, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Vamos a ver cómo estas palabras, ¿verdad?, tan sabias que escribe, estas líneas que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, y les llama hermanos. En ningún momento les recrimina, en ningún momento les reclama, en ningún momento les dice por qué así su conducta, por qué esto, por qué aquello, no, sino les habla con ese amor y les dice hermanos, ¿verdad? Hermanos, poniéndose ellos de ejemplo. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. O sea, que ellos los vean como ejemplo, como esos predicadores, como esas personas que llevaban la palabra, pero con humildad, no creyéndose más que los demás. Entonces, estas palabras son las que Pablo les dice a aquellas personas de la iglesia de Corinto, y dice el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, si ya lo tenían, si ya se habían enriquecido, si ya eran ellos pues sabios, inteligentes, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se envanecían? ¿Por qué no daban gracias a Dios? Porque tenían ese privilegio de tener ese conocimiento, de ser gente preparada. ¿Por qué no reconocían? ¿Por qué no daban gloria y honra a Dios? En lugar de sentirse así, con ese conocimiento y quizá ellos se sentían pues importantes, se sentían arrogantes porque ellos tenían ese conocimiento. Entonces sí, ya lo tenían, y aquí el apóstol Pablo lo dice en estos versos, ya lo tenían, dice, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Y quién les dio todo eso? ¿Quién les dio todo lo que ellos tenían? Tanto material como espiritual, como sabiduría, como quién se los dio? Los hace reflexionar para que ellos vean que no lo tienen por sus propias fuerzas, sino lo tienen por la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Entonces, ellos tenían que darle gloria y honra a nuestro Dios, reconocerlo, reconocer que de Él viene todo y no sentir ese orgullo, esa vanidad, porque ese era el problema. Entonces, algunos, pues, la iglesia ya se estaba dividiendo y quizá es lo mismo que pasa en este tiempo. Eso que pasó en aquel tiempo también puede pasar en este tiempo. Por eso también quizá hay divisiones, hay inconformidad. ¿Por qué? Pues porque yo sé más, porque no, porque las cosas se tienen que hacer así como yo digo. No, no. Tenemos que llevar al pie de la letra lo que la palabra de nuestro Dios dice. Y cuando no nos aplicamos, cuando no corregimos nuestra vida, cuando no tenemos esa sabiduría de nuestro Dios, ese Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, es cuando sucede todo esto. Y desafortunadamente, hasta este tiempo, sigue ocurriendo. Nosotros como creyentes debemos de, pues, respetar a nuestros pastores. Debemos de respetar a nuestros pastores, debemos de respetar a las autoridades,
Pero también nuestros pastores y las autoridades también tienen esa responsabilidad de compartir la palabra conforme a lo que está escrito. Alguien en alguna ocasión dijo, es que tenemos que modernizarnos. La palabra de nuestro Dios no se moderniza. La palabra de nuestro Dios está así como está escrita desde el principio, es la palabra, es ayer, hoy y mañana. La palabra de Dios, así como está escrita, también nosotros debemos de aplicarla a nuestra vida, porque si descuidamos ese punto, es cuando caemos en esos errores, es cuando caemos en estas situaciones de enseñanza, pero ya no una enseñanza conforme a lo que está escrito, sino ya es una enseñanza humana, una enseñanza conforme a nuestro criterio, conforme a lo que nosotros pensamos o creemos que está bien. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Los hombres cargados de conocimiento se envanecieron y quizá hacían sus propios grupos. Y los creyentes, pues por eso decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, quizá por su enseñanza, por su forma de enseñar, de predicar, pero allí es donde nosotros perdemos la visión, perdemos nuestras metas. ¿Por qué? Porque entonces estamos siguiendo al ser humano, no estamos siguiendo a nuestro Dios, no estamos dándole la gloria, el reconocimiento a nuestro Dios y a su Hijo amado, Cristo Jesús. Y ahí podemos caer también nosotros en ese error. Vemos aquí que la arrogancia no nos va a ayudar a nada, la soberbia, no, sino la humildad, porque Dios, ya lo leímos en el Salmo 138, ya leímos que Dios resiste a los soberbios, a los altivos. Entonces debemos de quitar todo eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo ese ego, toda esa vanidad, todo ese orgullo. O sea, no, sí, ciertamente hay personas muy preparadas, pero si tienen esa preparación o si tenemos esa preparación, pues debemos de dar gracias a nuestro Dios, debemos darle gloria y honra, porque pues nos da esa sabiduría, a nuestros ministros, a los que guían la iglesia, les da esa sabiduría. Ellos también tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque son los que guían al pueblo y todo lo que ellos predican también lo tienen que aplicar a su vida y tienen que vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice y conforme a lo que se dice, a lo que se predica, a lo que se enseña. Es una gran responsabilidad del predicador. ¿Para qué? Para que tenga esa comunión con nuestro Dios y así también todo el pueblo caminemos de la mano. Y no demos ese reconocimiento, que no le demos gloria al ser humano, no le demos ese reconocimiento, sino al único que debemos de darle ese reconocimiento es a nuestro Dios. Y por eso es que Pablo y Apolo se ponen como ejemplo, porque ellos no hacían su trabajo, ellos no llevaban a cabo ese ministerio con ese orgullo, con esa vanidad, no, ellos lo hacían con esa humildad, siempre esperando la dirección de nuestro Dios, siempre esperando que Dios los guiara, para que ellos también pudieran guiar a todas esas personas que los escuchaban, Entonces, pues nosotros debemos de ver ese ejemplo de esos predicadores, debemos de seguir igual, ser humildes, no ser soberbios, porque esas actitudes a Dios no le agradan. Y Él es el que hace la distinción. Él es el que hace esas distinciones. Él es el que da ese lugar especial, esa bendición especial a aquel que realmente predique su palabra con alegría, con humildad, de corazón, que lo haga verdaderamente, esperando solamente la bendición, la dirección de nuestro Dios.
Vemos que en ese lugar pues había muchas situaciones complicadas, había pecado, habían muchas situaciones que pues que se tenían que corregir, que se tenían que corregir. Entonces, pues en este tiempo quizá también nuestro Dios nos sigue hablando por medio de su palabra, por medio de estas enseñanzas, de estas reflexiones en la palabra de nuestro Dios, lo que acontecía en aquel tiempo, que nosotros no repitamos esos mismos errores, que al contrario, nosotros abramos nuestro corazón y que siempre reconozcamos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da y que siempre demos gloria y honra a nuestro Dios. Dice aquí que estas personas pues mostraban esa superioridad, pero vemos también aquí lo que nos dice en Primera de Pedro 5:5. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es clara y nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos los sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, la palabra de Dios nos vuelve a recalcar: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, aquel que se quiera creer más, aquel que se quiera creer superior al hermano o a la hermana, no está actuando bien delante de nuestro Dios. Porque dice aquí que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo debemos hacer ese trabajo? ¿Cómo debemos de llevar a cabo esa misión que Dios nos ha encomendado? Pues hacerlo con alegría, con gusto, con humildad, siempre esperando la dirección de nuestro Dios y seguir ese ejemplo de aquellos hombres que trabajaron en la obra conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es esta otra parte. Los verdaderos ministros son exhibidos como postreros. Y sí, así es porque pues ellos también, Pablo les escribe y les dice también que ellos también dice que ellos también se cansaban, ellos también tenían hambre, ellos también tenían sed. Vamos a ver lo que dice el verso 9 y 10. Dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y aquí vemos, ¿verdad? Que hace así como que él les da la razón, como que Pablo les da la razón a ellos diciendo, ¿verdad? Que pues ellos eran sabios, ¿verdad? Dice que si ellos habían sido insensatos, pues Pablo les dice a los de Corinto que ellos son, dice, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes y vosotros honorables, más nosotros despreciados. Y así era, ¿verdad? Así, porque ellos tenían que sufrir por la palabra,
Ellos tenían que sufrir por la palabra y salir adelante, ¿verdad? Trabajando también, como dice, por sus propias manos también. Ellos pues demostraban que también, aparte de trabajar en el ministerio, seguir la misión que Dios les había encomendado, ellos también tenían que trabajar, porque pues ellos también tenían que alimentarse, tenían que vestirse, también tenían necesidades, también, como todo ser humano, tenían necesidades. Entonces, vemos aquí que ellos pues les están dando esas palabras, les está diciendo Pablo, ¿verdad? A la iglesia de Corinto, los está haciendo recapacitar, los está haciendo, ¿verdad? Que ellos pues entiendan que estaban mal, estaban actuando mal, sintiéndose así superiores, juzgándose unos a otros, haciendo esas divisiones. Entonces les está diciendo, les está exhortando, ¿verdad? A que ellos vuelvan, ahora sí como dicen, al camino, ellos dejen esa soberbia, esa vanidad que había entre ellos, o sea, no, eso no debía de ser. Dice que a los ministros, los verdaderos ministros sirven, no les importa el costo, y así es, cuando lo hacen con amor, cuando lo hacen con alegría. Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, pues ellos también, a ellos no les interesaba pasar las situaciones difíciles, complicadas, pero la meta, la visión de ellos era llevar la palabra, hacer ese trabajo para el cual habían sido llamados, llevar la palabra de nuestro Dios. Del verso 11 al 13 dice así, de 1 Corintios 4, del 11 al 13 dice así, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. O sea que ellos no contestaban así como la gente los trataba o como ellos no, ellos mostraban esa humildad, porque si alguien los ofendía, ellos no contestaban la ofensa. Ellos eran humildes. Dice así el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. A ellos no les interesaba, ¿verdad?, el trato de los demás hacia ellos. Su deseo de ellos como predicadores era cumplir la misión por la cual habían sido llamados. Vemos aquí, dice, los creyentes deben dejar de envanecerse unos a otros. La razón misma por la que un creyente juzga a un ministro como superior a otro es porque recibe más de la predicación y la vida de un ministro en particular. Vamos, es que luego a veces quizá puede ser porque pues se le tiene aprecio, quizá porque a lo mejor piensan que no, pues es muy elocuente, predica, me gusta, me agrada cómo predica, o sea, pero todos esos detalles nosotros como seres humanos no los debemos de ver, porque pues no debemos de dar gloria y honra al ser humano, sino al único que debemos de reconocer es a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado Cristo Jesús. A ellos es a los que les debemos de dar honra y gloria. A los pastores, como seres humanos, pues los reconocemos como
como personas que Dios ha puesto, porque a fin de cuentas Dios los pone para estar al frente de una iglesia, pero también ellos tienen una gran responsabilidad, porque así como ellos predican, lo tienen que aplicar a su vida y también tienen que llevar una vida recta delante de nuestro Dios y delante de todas las personas, porque deben de ser un ejemplo a seguir, así como Pablo y Apolo. Así un ejemplo a seguir. Entonces nosotros como creyentes, como parte del pueblo, pues nuestra obligación es respetarlos también, respetar a nuestros pastores, a nuestras autoridades, ¿verdad? Pero también volvemos a lo mismo, ellos tienen esa gran responsabilidad de que todo lo que ellos prediquen lo tienen que vivir para ser ejemplo, Entonces, pues esta es una lectura, un estudio pues muy bonito, porque pues nos enseña cómo nosotros debemos de comportarnos. Dice la palabra de nuestro Dios que lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Y todo esto, pues a nosotros, ¿verdad? Nos debe de reforzar nuestra fe, nos debe de que nosotros pues hagamos conciencia de que todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene de nuestro Dios. Porque pues, ¿quién nos dio la vida? ¿Quién les dio la sabiduría a estas personas de Corinto, a los de la iglesia de Corinto? ¿Quién les dio la sabiduría? Pues sin duda alguna nuestro Dios. Y todo lo que pues Dios nos da, pues nosotros debemos de siempre de agradecerlos. No debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros como seres humanos podemos con todo, o que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos o tenemos todo. No. Nosotros debemos dar gracias a nuestro Dios por ese amor inmenso, por su bondad, por la gracia, ¿verdad? Que Dios tiene para con cada uno de nosotros, por ese regalo precioso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque todo lo que tenemos es que Dios nos lo ha dado. Y nosotros no debemos de tener esa conducta de orgullo, de vanidad, de sentirnos superiores a los demás, porque eso a Dios no le agrada. La actitud del creyente siempre debe ser eso, que no debemos o no deben de esperar aplausos, ni ser reconocidos. El único al que debemos de reconocer y dar gloria y honra es a nuestro Dios Todopoderoso y a su Hijo amado, Cristo Jesús. Paz a vosotros, amados hermanos, que nuestro Dios les bendiga.